Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora Paola y compañeros. En este video para la asignatura Lectores Autónomos hablaremos sobre tres teorías como son. La primera teoría es la literatura como exploración de la autora Laucy Rosenberg. La segunda teoría es el lector modelo del autor Umberto Eco. Y la tercera teoría es sobre la lectura de Estanislao Zuleta. A continuación, con base en las tres teorías y el video de Gustavo Martín, Lectura como acogida, responderé los tres interrogantes planteados por la docente. El primer interrogante es: ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres lecturas? Pues bien, me gustaría como primera instancia enfatizar en estas tres lecturas, pues puesto que a mi forma de ver o de pensar cuando pues realicé estas lecturas, en su momento pensé que era como una cadena o una secuencia. ¿Por qué digo esto? Pues puesto que en la primera lectura, la literatura como exploración de la autora Rosenberg, pues ella nos introduce o me hizo comprender en cierta parte el desafío que tiene actualmente los maestros hacia los jóvenes, puesto que son los primeros en encaminarlos o guiarlos por el camino y la comprensión de la lectura, puesto que en la actualidad pues es un gran desafío por la tecnología con que contamos. Y ellos son los encargados de llevarlos pues por estos diversos tipos de conocimiento y de ayudarlos a encaminarse por la literatura y en cuanto al texto, y particularmente pues ofrecerles las herramientas o el acompañamiento para que ellos o nosotros como lectores tengamos esa capacidad de comprender pues los diferentes textos. En la segunda teoría sobre la lectura del lector modelo de Umberto Eco, el cual me pareció muy interesante, puesto que él nos encamina y nos muestra que debemos ser lectores modelos y que debemos aprender a interpretar los textos con el fin de actualizarlos y descodificar el código con que ellos cuentan. Y además aprender a ser un lector modelo, teniendo pues ya unas herramientas, como él planteaba en su lectura, que tendríamos como lectores que crear un diccionario o el léxico con que hablamos, o una enciclopedia, o sea, tener esas bases fundamentales y de encaminarnos por ese mundo y ese mundo a la lectura. Y esa lectura me pareció muy interesante, pues debido a esto no lo había comprendido así. Uno lee normalmente por leer, más no lee o por una obligación, más no por interés, por iniciativa propia, pues lo digo en lo personal, ¿sí? Bueno, y en la tercera lectura sobre la lectura de Estanislao Zuleta, él me hace comprender que debemos ser lectores con características de la vaca, y me pareció, cuando él decía que características de la vaca, él se refería a que seamos rumiantes, o sea, debemos de contar con una lectura lenta, cuidadosa y debemos aprender a interpretar. Bien, ahora pasaré a las ideas y conceptos más comunes de las lecturas. Los autores de las tres lecturas utilizan ejemplos para clasificar las ideas, pensaría, como por ejemplo en el caso de Estanislao Zuleta. En su lectura nos indica que el libro Zaratustra es un libro curioso y muy exigente con el lector, puesto que le exige que debe leerse párrafo por párrafo, pues para lograr comprenderlo.
e interpretarlo de una mejor manera. También pues para lograr descodificar el código que él tiene. También encontré que las tres teorías nos dicen que el lector debe tener la disposición emocional y además como lectores también debemos aprender a interpretar y que no siempre se da la misma interpretación, que puede ser que yo lo interprete de una forma y un compañero, o si lo socializamos a nivel grupal, pues se ha interpretado de otra. Entonces pues esto depende más del lector o del receptor la interpretación, que asimismo debemos estar actualizando la información, no siempre quedarnos con lo que el autor nos emita. Debemos de implementar estrategias que nos permitan interpretar mejor pues el texto. Los conceptos más comunes de las tres lecturas o que se utilizaron en las tres lecturas, pienso que fueron pues el autor, que se refiere al emisor al cual emite lo que es, y el cual escribe un texto, el cual debe ser comprendido por el receptor. Entonces el autor es el que se encarga de emitir el texto con su código para que el receptor pues lo comprenda y lo logre interpretar. También encuentro el texto, el cual es emitido para ser actualizado e interpretado y descodificado por el receptor. También tenemos el código. En la lectura se habla de un código y código común. Entonces es un término al que el receptor y el emisor asignan un mismo sentido, lo que se denomina código común. Y una pues de las diferencias que encontré en los textos, pensaría que es como el lenguaje que usa cada autor para hacer entender al receptor el mensaje que quiere dar o el código que quiere emitir. Ahora pasaremos al segundo interrogante que nos plantea la docente, que nos indica que o nos pregunta qué es el texto, cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres teorías. Iniciaré con qué es el texto. Para mí el texto es un producto emitido por un autor, el cual busca que sea interpretado por el lector o receptor, al cual se le ha implementado con anterioridad unas estrategias previas pues por el autor o el escritor, y para que sea comprendido pues por el lector. En segunda instancia, ¿qué es el texto? El texto es un producto pues emitido por el autor, el cual se le ha implementado pues una estrategia textual o un léxico para que pues sea comprendido. También tiene que cumplir con ciertas características, y a mí como receptora pues me tiene que ser comprensible. Pues tengo entendido que hay, o como en la lectura lo expresaba, hay textos abiertos y hay textos cerrados. Eso pues esas dos características pues la da el autor o escritor. ¿Cuál es el papel del escritor? El papel del escritor es emitir un texto que sea comprendido por el lector o receptor, que tiene que cumplir pues con ciertas características. El papel del lector es convertir ese texto que el escritor nos ha brindado y convertirnos en un lector modelo, implementando estrategias que le permita interpretar o comprender el texto emitido pues por el escritor. Trata de que observemos el video Lecturas como una acogida de Gustavo Martín Garzón,
y indiquemos las ideas comunes que encontramos con las lecturas. Pues bien, luego de observar el video, lo que encontré en común es que Gustavo Martín, al igual que los tres autores, Lause Rosenberg, Humberto Eco y Stanislao Zuleta, es que usan ejemplos para explicar y hacer más comprensible la lectura. También las ideas comunes que encontré es que la autora Lause Rosenberg dice que la labor del maestro constituye en guiar al alumno a comprender lo que se ha leído. Y en el video, Gustavo Martín nos indica que como padres debemos guiar en este camino pues a nuestros hijos, leerles cuentos para que ellos abran su imaginación y se internen en el mundo de la literatura, y los cuentos es una excelente herramienta que pues permite explorar en un inicio este mundo. También Gustavo Martín Garzón hace un ejemplo de que una madre o un padre, si tienen a su hijo pequeño a su lado, esta criatura es lo más hermoso del mundo, y que por el solo hecho de ser nuestro hijo y lo más hermoso del mundo, pues tenemos que estar a la altura de esta belleza. Esto lo asemejé con la lectura de El lector modelo, puesto que pienso que debemos ser lectores modelos. Si la lectura nos gusta, nos inspira, nos brinda esa satisfacción o alegría, pues debemos de sacar lo mejor de nosotros, nuestra belleza, sacar nuestro léxico, brindar estrategias para que de igual manera estemos a la altura de la lectura que estemos realizando en el momento. Pues en conclusión puedo decir que las tres lecturas fueron muy satisfactorias. El video de igual manera nos muestra que la lectura no es una lectura aburrida y que desde niños debemos inculcar como ese paso a paso para que se dé. Me parecieron muy interesantes. Gracias.